Los centros de funcionamiento. El continuo avance del conocimiento científico moderno respecto al funcionamiento interno orgánico del ser humano resulta muy significativo. Prácticamente, y gracias a nuevas tecnologías, cada año se anuncian 1, 2 o 3 nuevos descubrimientos que de inmediato echan por tierra viejos paradigmas. Nuevas causas, nuevas moléculas o nuevos mecanismos muy sorprendentes. Investigaciones que siempre se encuentran en movimiento y en evolución. Este es el caso de cómo hasta hace pocos años se consideraba a cada uno de los órganos internos del cuerpo como una unidad regulada exclusivamente por el cerebro, y ahora se sabe que todos estos órganos segregan ciertas moléculas mensajeras con las que se establecen diferentes tipos de comunicación directamente entre ellos mismos, sin la intervención del cerebro. Por ejemplo, el notable investigador Kenji Kangao, director del Centro Nacional Cardiovascular y del Cerebro, en Japón, descubrió cómo el corazón, cuando se encuentra estresado, segrega y envía una molécula llamada ANP directamente al riñón para que éste comience la producción de orina y así disminuir el volumen y la tensión de sangre en el corazón, sin participación del cerebro. O cómo los riñones envían la proteína eritropoyetina a los huesos para estimular la creación de más glóbulos rojos cuando los niveles de oxígeno internos disminuyen. También, sin la participación del cerebro. Gracias a estos breves ejemplos, podemos entender cómo en el ámbito fisiológico moderno, ahora se han hecho descubrimientos de cosas que apenas hace 5 años eran totalmente ignoradas y que nos acercan cada vez más a la realidad última de los mecanismos internos orgánicos y físicos humanos. Sin embargo, en lo que respecta al estricto ámbito psicológico, las cosas se mueven a otro ritmo. A punto de finalizar el primer cuarto del siglo XXI, los postulados surgidos en los siglos XIX y XX siguen siendo los mismos aceptados y utilizados como válidos. Y sin querer demeritarlos, en la realidad y en la práctica, no llegan al fondo de nada. La psicología humana sigue en pañales. No la psicología o comportamientos inducidos por hormonas o sustancias internas o externas, sino la psicología real, sana y cotidiana. Ahora, por otro lado y paradójicamente, hubo escuelas muy antiguas que en completo secretismo, para evitar ser exterminadas, dedicaron sus investigaciones y observaciones precisamente al estudio de la psicología y comportamiento humano. Su conocimiento fue tan importante que incluso los ilustres y reconocidos investigadores psicológicos modernos como Carl Jung o Maurice Nicoll, entre otros, orientaron sus investigaciones hacia esas escuelas, pese al rechazo académico de la época. Ahí se descubrió e investigó arduamente la importancia de conceptos y funcionamientos psicológicos de los que ahora solo conocemos sus nombres, otorgándoles un sentido vago, ambiguo o francamente erróneo. Por ejemplo, en la actualidad, los complejos conceptos de identificación, consideración, inconsciencia, autocompasión, esencia, entre otros muchos más, son solo palabras que describen ciertos hechos, nada más. La ciencia psicológica moderna ignora la profunda importancia y realidad que estos extraños y descontrolados funcionamientos poseen por sí mismos. Este es el caso de las principales funciones internas del cuerpo humano: el intelecto, las emociones, la sexualidad o las funciones motoras e instintivas. La ciencia psicológica actual, a menudo, considera a todas y cada una de estas funciones como un todo, como una unidad indisoluble. De la misma manera en cómo hace décadas se consideraba a cada uno de los órganos internos como una sola pieza independiente y controlada por el cerebro. Se desconoce que estas funciones son centros separados, pero que cada uno de ellos, al mismo tiempo, se divide en partes especializadas con componentes y características pertenecientes a los otros centros que muestran una poderosa y evidente interrelación. Para fortuna nuestra, tanto el conocimiento como esos estudios antiguos llegaron a nuestros días
y gracias a ellos, ahora es posible entender profundamente los mecanismos que rigen la vida psicológica del ser humano. Por cierto, este conocimiento milenario fue absorbido y traído de Oriente por el ilustre y dedicado buscador y maestro George Ivanovich Gurdjieff. Las escuelas antiguas descubrieron y señalaron la existencia de 7 de estos centros: intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, superior intelectual, superior emocional, y simplemente les llamaron los centros de funcionamiento. Un conocimiento complejo y fascinante, que al mismo tiempo que es 100% comprobable, también es completamente práctico para todos aquellos que se adentran en los laberintos del desarrollo personal superior. Con el estudio de los centros de funcionamiento, es fácil entender, desde el principio, por qué los seres humanos se comportan de forma tan extraña y errática. Pero a diferencia de la ciencia actual, las escuelas de conocimiento antiguas señalaron que cada centro no es una unidad indisoluble y se divide para su estudio en 3 partes, y que cada una de estas partes se divide a su vez en otras 3 partes iguales. Por esa razón, a cada parte resultante le llamaron según sus características expresadas: parte intelectual, parte emocional, parte mecánica. Por lo que podríamos señalar un funcionamiento específico de algún centro solo refiriéndonos a una parte individual. Por ejemplo, en el centro intelectual, la parte intelectual de la parte mecánica del centro intelectual. Esto quiere decir que hay una parte intelectual regulando la parte mecánica del centro intelectual. Además, los centros de funcionamiento no solo muestran, entre ellos, las obvias diferencias y características que su propio nombre señala, sino que cada uno de ellos también presenta variaciones muy interesantes. Por ejemplo, cada centro también posee notable diferencia de velocidad respecto a los otros, su propio lenguaje, por así decirlo, su particular desarrollo a partir del nacimiento y su propia prioridad energética. En las siguientes emisiones, continuaremos desarrollando las características y particularidades de cada centro, y así podremos comprender, al mismo tiempo, la razón de cada funcionamiento humano. Abre tu mente.